Esa noche, más de 40,000 personas llenaban el Estadio Morelos, en la ciudad de Morelia. Los reflectores cortaban el aire como cuchillas de luz y el sonido de la banda se confundía con los gritos del público. En el escenario, Sergio Gómez, el líder de Capaz de la Sierra, cantaba con la energía de quien cree que todavía queda mucho por vivir. Nadie lo sabía, pero esa sería su última presentación. Mientras la multitud bailaba, él mantenía la mirada fija en el horizonte del estadio, como si buscara algo más allá del brillo de las cámaras. En los camerinos, antes de salir al escenario, había dicho una frase que muchos recordaron después: "Nos vemos en el próximo show". 48 horas más tarde, su cuerpo aparecería abandonado al costado de una carretera. Lo que ocurrió entre esos dos momentos se convirtió en una de las historias más oscuras de la música mexicana. Y todavía hoy, más de una década después, la pregunta sigue viva. ¿Quién y por qué decidió terminar con la vida del rey del duranguense? Sergio Gómez nació un 2 de junio de 1973 en Ciudad Hidalgo, Michoacán. Hijo de una familia humilde, creció entre guitarras, trompetas y ensayos caseros. Su padre, don Baldomero Gómez, era músico de una agrupación regional llamada Happy Boys, y fue él quien le enseñó a cantar desde pequeño. A diferencia de muchos jóvenes de su edad, Sergio no soñaba con coches o fama. Soñaba con escenarios, con micrófonos, con una oportunidad para demostrar lo que llevaba dentro. A los 17 años se casó con Felicitas García, una joven de su mismo pueblo. Poco después decidieron emigrar a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Chicago los recibió con frío, trabajo duro y una comunidad mexicana que mantenía viva la música de su tierra. Sergio comenzó ayudando en montajes de sonido, cargando instrumentos y más tarde cantando en pequeños bares. Ahí conoció a otros músicos que compartían su mismo deseo de triunfar. En el año 2002, junto a Rafael Solís y Armando Rodríguez, fundó una banda que pronto cambiaría su vida, Capaz de la Sierra. Su estilo, una mezcla moderna del género duranguense con influencias norteñas, se convirtió en una sensación inmediata entre el público migrante. Su voz potente, su forma de mirar a la cámara, su conexión con el público, todo en él transmitía verdad. Éxitos como Mi Credo, Procuro olvidarte y volveré cruzaron fronteras. Los conciertos se multiplicaban, las giras por México y Estados Unidos eran cada vez más grandes. En cuestión de 3 años, Capaz de la Sierra ya era un fenómeno. Premios, entrevistas, programas de televisión y un público que los adoraba. Incluso grabaron el tema principal de una popular telenovela, alcanzando un reconocimiento que pocos grupos duranguenses habían logrado. Pero como suele ocurrir, la fama trajo consigo envidias, presiones y conflictos internos. Sergio era el dueño del nombre del grupo, de la marca y de los derechos musicales. Eso lo convirtió en el centro de todas las discusiones. Algunos compañeros comenzaron a reclamar su parte de las ganancias. Otros lo acusaban de cambiar demasiado. Las tensiones crecieron tanto que, en mayo de 2007, la formación original se separó tras un concierto en Dallas. Sergio, sin embargo, no se detuvo. Formó una nueva agrupación con el mismo nombre, enfrentando demandas legales y la desaprobación de quienes antes habían sido sus amigos. A finales de ese mismo año, Capaz de la Sierra volvía a llenar escenarios, ahora bajo su mando total. Él estaba en la cima, pero también, sin saberlo, al borde de una tragedia. El éxito lo había llevado de regreso a Michoacán, su tierra natal, pero el Michoacán de entonces no era el mismo que él recordaba. Era un territorio dominado por la violencia, disputado por los zetas y la familia michoacana. En muchas zonas, ni los artistas podían actuar sin pedir permiso.
Los rumores eran claros. Quien no pagaba el llamado derecho de piso se arriesgaba a algo peor que perder dinero. Sergio lo sabía, pero su carácter era terco. Cuando alguien del equipo le sugirió cancelar el concierto en Morelia, él respondió con serenidad: el que nada debe, nada teme. En los días previos al evento, su entorno notó algo distinto. Se mostraba más callado, pensativo, incluso nervioso. Algunos miembros del grupo recibieron llamadas anónimas advirtiendo que no se presentaran. Aún así, Sergio decidió seguir adelante. Contrató más seguridad, duplicó el número de guardias y viajó a Morelia decidido a cumplir con su público. La noche del 1 de diciembre de 2007 fue un éxito rotundo. El estadio estaba lleno, la gente coreaba cada canción y él parecía disfrutar cada segundo. Pero detrás del escenario las cosas no eran tan luminosas. Su compañero Humberto Durán recordaría años después que minutos antes de subir al escenario, Sergio lo abrazó y le dijo: «Si pierdo la vida, la pierdo feliz. Llevé acá paz hasta donde quise». Nadie entendió el peso de esas palabras hasta que fue demasiado tarde. Eran casi las 3 de la madrugada del 2 de diciembre. El grupo había terminado el concierto y partía en caravana hacia Puerto Vallarta, donde tenían programado otro show. 3 camionetas avanzaban por la carretera Morelia-Chiquimitío, apenas iluminadas por los faros. Sergio viajaba en la primera, acompañado por 2 empresarios, Víctor Hugo Sánchez y Javier Rivera. De repente, la oscuridad se llenó de luces. Al menos 8 vehículos aparecieron de la nada y les cerraron el paso. De ellos bajaron hombres encapuchados, con rifles de asalto y radios de comunicación. 50 sombras armadas que sabían exactamente a quién buscaban. Los obligaron a detenerse. Arrastraron a los 3 fuera de la camioneta, pero solo se llevaron a Sergio. Los empresarios fueron liberados horas más tarde, aturdidos, incapaces de comprender lo que acababa de pasar. Según ellos, antes de que se lo llevaran, Sergio apenas alcanzó a decir: «No me maten». Después de eso, el silencio. Nadie volvió a escucharlo. Al amanecer, los demás integrantes del grupo intentaron comunicarse sin éxito. Llamadas sin respuesta, mensajes ignorados. A lo largo del día, la noticia corrió como fuego. Sergio Gómez, líder de Capas de la Sierra, desaparece en Michoacán. Las horas se convirtieron en días. Familiares, amigos y seguidores iniciaron la búsqueda. No hubo llamadas de rescate, ni condiciones, ni pistas claras. Solo la incertidumbre y un miedo que crecía en todos los que lo conocían. Fue el 3 de diciembre cuando unos campesinos que transitaban por la carretera Morelia-Chiquimitío vieron algo extraño en la cuneta. Un cuerpo abandonado, cubierto de polvo y con signos evidentes de violencia. Las autoridades acudieron al lugar y confirmaron lo que nadie quería creer. Era Sergio Gómez. Su rostro estaba irreconocible, inflamado y con quemaduras. Lo identificaron por un tatuaje con forma de pantera que llevaba en el brazo. El informe forense reveló múltiples contusiones en todo el cuerpo, marcas de estrangulamiento y heridas en el rostro. Las quemaduras se extendían incluso por sus piernas y sus genitales. La causa oficial: asfixia. El tiempo estimado de muerte: unas 24 horas antes de ser encontrado. El país entero quedó conmocionado. Los noticieros repitieron las imágenes del Estadio Morelos, las canciones que lo habían hecho famoso, y los homenajes comenzaron a multiplicarse. Pero junto con la tristeza llegó la pregunta inevitable: ¿quién pudo odiarlo tanto como para hacerle eso? El hallazgo de Sergio Gómez estremeció al país entero. Los noticieros mostraban imágenes del Estadio Morelos en contraste con la carretera polvorienta donde su cuerpo había sido abandonado.
Esa dualidad, luces y sombras, éxito y tragedia, simbolizaba la vida de un hombre que había conquistado la música, pero terminó siendo víctima del miedo. Los forenses confirmaron lo que nadie quería escuchar. Sergio había sido brutalmente golpeado antes de morir. Su cuerpo mostraba contusiones en todo el torso, signos de estrangulamiento, quemaduras en el rostro y las piernas e incluso lesiones en sus genitales. La causa de muerte, asfixia. El tiempo estimado, unas 24 horas antes de ser encontrado. La escena del crimen revelaba algo más que violencia. Revelaba un mensaje, un castigo destinado no solo a él, sino a cualquiera que se atreviera a desafiar las reglas no escritas del poder. Un recordatorio de que, en ciertas regiones de México, la fama no protege, la expone. La policía estatal abrió una investigación inmediata. Los medios especulaban con 3 posibilidades principales: un ajuste de cuentas, una venganza pasional o un conflicto interno. Pero ninguna teoría encajaba del todo. Los empresarios que habían viajado con él, Víctor Hugo Sánchez y Javier Rivera, fueron interrogados. Afirmaron que los secuestradores sabían exactamente a quién buscaban. Contaron que, tras ser liberados, esperaron horas antes de avisar a las autoridades, una demora que levantó sospechas, aunque nunca se presentaron cargos en su contra. Entre los músicos, el miedo era palpable. Algunos decidieron abandonar la gira, otros se negaron a hablar públicamente. Era como si todos supieran que detrás de ese crimen se movían fuerzas que no convenía nombrar. Con el paso de los días, una línea de investigación se impuso sobre las demás. Los agentes comenzaron a recibir información que apuntaba hacia la familia michoacana, una de las organizaciones criminales más poderosas del estado. Su líder, Nazario Moreno González, conocido como El Chayo, era temido por sus métodos violentos y por su influencia en la región. Los rumores indicaban que Sergio Gómez habría aceptado presentarse en un evento privado patrocinado por un grupo rival, los Zetas. Ese gesto, aparentemente inocente, fue interpretado como una provocación. Según varias fuentes, El Chayo consideró que el cantante había cruzado la línea y ordenó que le dieran un escarmiento ejemplar. En el año 2009, 2 exintegrantes de la familia michoacana, detenidos en un operativo, confesaron que el asesinato había sido ejecutado por Arnoldo Rueda Medina, alias La Minsa, por órdenes directas de El Chayo. Ambos aseguraron que el crimen fue planeado para enviar un mensaje a los artistas que se negaban a cooperar con el cartel. Sin embargo, ninguna de esas declaraciones se tradujo en una sentencia por homicidio. Los responsables intelectuales murieron o desaparecieron, y los materiales fueron procesados por otros delitos. La segunda hipótesis hablaba de un motivo pasional. En los meses previos, Sergio habría mantenido una relación con una mujer vinculada a un capo local. Algunos allegados creyeron que esa historia podría explicar la brutalidad de las heridas. Sin embargo, nunca se comprobó su existencia. La fiscalía descartó la línea por falta de pruebas. La tercera teoría surgió de su propio entorno, una posible traición interna. Sergio era el único dueño legal de la marca Capaz de la Sierra, y las ganancias de la banda se contaban en millones. Ciertos medios insinuaron que algunos exintegrantes podrían haber estado implicados, molestos por haber perdido todo derecho sobre los éxitos del grupo, pero tampoco se hallaron pruebas concretas, y los acusados negaron cualquier participación. Con el tiempo, cada una de esas teorías se fue desvaneciendo como ecos de una historia que nadie quería enfrentar abiertamente. El asesinato de Sergio Gómez marcó un antes y un después en la música regional mexicana. Por primera vez, muchos artistas comenzaron a cancelar conciertos en zonas controladas por el crimen organizado,
Las giras se reprogramaron, los empresarios reforzaron la seguridad y los fans entendieron que la violencia ya no era solo un rumor lejano. Para su familia, la pérdida fue devastadora. Sus padres viajaron desde Michoacán hasta Estados Unidos para repatriar el cuerpo. Miles de personas asistieron al funeral celebrado el 12 de diciembre en el cementerio West Ridge Park de Indianápolis. Las imágenes del féretro rodeado de flores blancas dieron la vuelta al continente. Entre las notas de Mi Credo y Volveré, los asistentes despedían a un hombre que había transformado la música duranguense y que sin quererlo se convirtió en su mártir. Con el paso de los años, su legado creció. Capas de la Sierra continuó con nuevos integrantes, pero el vacío que dejó su voz nunca se llenó. Los homenajes, los tributos y las versiones de sus canciones mantuvieron viva su memoria, aunque la justicia jamás llegó. En 2014, el gobierno mexicano confirmó la muerte de El Chayo en un enfrentamiento con fuerzas federales. 4 años después, la Minsa fue extraditado a Estados Unidos y condenado a 43 años de prisión, pero no por el asesinato de Sergio Gómez, sino por delitos de narcotráfico y lavado de dinero. El expediente del caso permaneció sin resolución, archivado entre cientos de crímenes impunes. A pesar del paso del tiempo, nuevas teorías continuaron surgiendo. En 2019, un video difundido en redes sociales mostró imágenes del funeral donde, según algunos, el cantante abría los ojos por un instante. La grabación se volvió viral, alimentando rumores de que quizás había sido enterrado con vida. Los expertos en edición desmintieron la versión. Se trataba de un reflejo de luz en la cámara, pero el mito quedó grabado en la memoria popular. Otros fanáticos aseguraban que en algunos conciertos póstumos del grupo se podía escuchar su voz entre las pistas de acompañamiento, como si siguiera presente. Leyendas, coincidencias, o tal vez el eco de una voz que se negó a desaparecer. Lo que ocurrió con Sergio Gómez no fue un caso aislado. Su historia simbolizó una época en la que la música regional se mezcló con la violencia del narcotráfico. Muchos artistas empezaron a vivir con miedo, atrapados entre el deseo de cantar y la obligación de sobrevivir. Su muerte expuso una realidad que pocos querían mirar de frente. El arte también podía ser víctima de la guerra. Cada aniversario de su partida, sus seguidores llenan las redes con mensajes, velas y fragmentos de sus canciones. Sus padres, ya mayores, siguen pidiendo justicia. No buscan venganza, solo la verdad. Y quizás esa verdad esté escondida en algún lugar donde la ley no llega, entre los silencios de una noche en Michoacán. Dicen que la voz de Sergio Gómez era tan poderosa que podía llenar un estadio sin micrófono. Hoy, esa voz resuena desde la memoria colectiva de quienes lo admiraron. No fue solo un cantante, fue un hombre de familia, un soñador que se negó a olvidar sus raíces, un ejemplo de perseverancia, pero también un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida en un país donde cantar puede costarte todo. 17 años después, el caso sigue abierto. Nadie ha pagado por su muerte, pero millones siguen recordándolo cada vez que escuchan Mi Credo. Esa canción, escrita desde la fe y la esperanza, se convirtió en su despedida involuntaria. Sergio Gómez no fue solo una voz. Fue la prueba de que la música puede conquistar el miedo, aunque a veces el miedo termine conquistando el silencio. La pantalla se funde a negro. En los altavoces, su voz vuelve a sonar, limpia, eterna, y tu triste mirar esconde aquellas lágrimas. Una carretera vacía se pierde entre las montañas de Michoacán. El sol comienza a levantarse y, como un susurro entre el viento, queda flotando una frase.
caso aún sin resolver.